En esta ocasión al curso de privacidad y protección de datos personales, curso orientado a el entendimiento de los marcos normativos relacionados a lo que es protección de datos personales en América Latina. Vamos a ver la fase de implementación de la Ley de Protección de Datos Personales. Vamos a analizar algunos marcos de referencia como el ISO 29100, el ISO 27018 también. Vamos a analizar la evaluación de impacto en la protección o en la privacidad de datos personales. Para al finalizar el curso tener una metodología de implementación de la Ley de Protección de Datos Personales. Muy bien, mi nombre es Giancarlo Gómez Morales, soy ingeniero informático de profesión. Actualmente me desempeño como oficial de seguridad de la información y protección de datos personales en Perú. Tengo especialización en seguridad de la información, continuidad de negocios, gestión de riesgos y privacidad y protección de datos personales. En la parte inferior van a poner protección de datos personales tiene como objeto garantizar el derecho fundamental a los datos personales realizando un adecuado tratamiento a los mismos. Ello implica el respeto a los derechos fundamentales reconocidos por los países en un marco de respeto de los demás derechos fundamentales que en ella se reconocen en cada uno de esos países, obviamente. En esta primera sesión vamos a analizar la protección de datos personales en el mundo. Cuando hablamos de privacidad y protección de datos personales, no solo hablamos de países de América Latina, hablamos de una corriente a nivel mundial, donde uno de los países más antiguos que se habla sobre protección de datos personales, por ejemplo, es España, que hablamos del año 99. A raíz de toda esa corriente en Europa, básicamente, los países de América Latina adoptamos esos marcos normativos en la búsqueda de la protección de datos personales de los titulares de los datos. Hablamos también de un concepto de habeas data. El habeas data es el recurso legal, que es una acción jurisdiccional, normalmente constitucional, a disposición de todo individuo que permite acceder a un banco de información o registro de datos que incluye referencias informativas sobre sí mismo. El sujeto tiene derecho a exigir que se corrijan parte o la totalidad de los datos en caso que estos le generen algún tipo de perjuicio o que sean erróneos. El habeas data es la manera de cómo nosotros podemos proteger nuestros datos personales y que esto esté amparado mediante la Constitución dentro de cada uno de los países. En CITEL, que es la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, realizamos un estudio relacionado sobre el nivel de madurez de lo relacionado a lo que es protección de datos personales en los países miembros de la OEA. La escala que propuse justamente era a nivel de CMMI, en el cual nosotros tenemos los siguientes niveles, 5 niveles en total, que partimos del nivel de inexistente, iniciado, definido, gestionado y optimizado, donde tenemos algunas características o requisitos que cada uno de los países deberían de cumplir para poder analizar su nivel de madurez, por ejemplo. En el nivel inexistente, ahí estaban clasificados todos los países que no tienen ley. El nivel iniciado deberían de cumplir como mínimo que tengan un habeas data reconocido a nivel de la Constitución, definido tanto habeas data como una ley aprobada, gestionado que aquellos países que contengan o que posean habeas data, ley aprobada y una autoridad nacional de protección o de supervisión. Y el nivel optimizado es que los países posean habeas data, ley aprobada, una autoridad nacional de protección de datos personales o de supervisión y un registro nacional de banco de datos personales. ¿Qué es un registro nacional? Aquel tipo de repositorio donde todas las entidades, ya sean públicas o privadas o personas naturales, tienen la potestad o el deber de registrar los bancos de datos bajo su tutela. Esto con el fin de poder garantizar transparencia y que los titulares de datos personales pues sepan qué es lo que se hace con sus bancos de datos, con sus datos personales, y quién los administra, etc. Muy bien, vamos a analizar los países. Empezamos por Argentina. Argentina cuenta con la ley número 25326, Ley de Protección de Datos Personales del año 2000, modificada por última vez en el año 2008 por la ley 26343. Argentina, por ejemplo, sí posee una legislación, sí posee habeas data reconocida en su constitución, sí posee un registro nacional, y también posee una autoridad nacional, que es la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Según esta clasificación, podemos hablar que Argentina tiene un nivel de madurez optimizado. Bolivia. La acción de habeas data se encuentra reconocida a nivel constitucional. Hablamos de los artículos 130 y 131 de la Constitución.
Posee la Ley 2631, que reformó la Constitución Política del Estado en el año 2004 e incluyó el habeas data como recurso constitucional extraordinario. Bolivia, por ejemplo, no posee una legislación relacionada a lo que es protección de datos personales, sí posee habeas data, pero tampoco mantiene un registro nacional ni tampoco una autoridad nacional. Según esta clasificación podemos definir que Bolivia posee un nivel de madurez iniciado. Brasil. La protección de datos personales en Brasil no se encuentra desarrollada a nivel legal en una ley general o específica. Su acción de habeas data es constitucional, según el artículo 5, sobre protección de datos personales, que también contempla la acción de habeas data. A la vez, esta ley establece la existencia de un órgano de control, la Agencia para el Desarrollo del Gobierno, de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento. Uruguay mantiene legislación, habeas data, registro nacional y autoridad nacional. Según definición, Uruguay tendría un nivel de madurez de optimizado. ¿Y Venezuela? En Venezuela, a partir de la Constitución del año 99, se incorporaron 2 artículos y referencias claves del derecho fundamental a la protección de datos personales. Mantiene una legislación, pero no mantiene habeas data, ni registro nacional, ni autoridad nacional. Según definición, Venezuela tendría un nivel de madurez de definido. Producto resultante de todo este análisis, nosotros podemos tener esta tabla, por ejemplo, donde tenemos todos los países y su nivel de madurez, obviamente, de cada uno de ellos. Con las salvedades que, por ejemplo, Canadá estaría en un nivel gestionado, pero sin habeas data. Chile estaría en un nivel optimizado, pero no tiene una autoridad nacional. Y Ecuador estaría también en un nivel optimizado, pero sin autoridad nacional. También podríamos observar en el listado que Venezuela estaría en un nivel de madurez definido, pero no mantendría un habeas data reconocido en su constitución. Y por último mantenemos o podemos mostrar este mapa de calor donde están justamente todos los países de la región con su respectivo nivel de madurez relacionado a lo que es protección de datos personales. ¿Por qué hablamos de niveles de madurez de protección de datos personales en los países de la región? Porque en el marco normativo de todos estos países hay un punto relevante que habla sobre flujo transfronterizo. ¿De qué se trata el flujo transfronterizo? Que vamos a analizar en la siguiente sesión. El flujo